Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 27 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Si por la misericordia de Dios comprendemos la eternidad, que no es algo que dura mucho, ni es algo del futuro, sino un eterno presente, un presente continuo. Y encontramos en la Escritura, por ejemplo, cuando Pedro se refiere a Cristo como la verdad presente. Y si vemos que nuestra vida está resuelta en la mente de Cristo, que es la que puede ver y hacer medible, tangible, todo lo que está en la naturaleza de Dios, así podríamos ver todos los problemas temporales resueltos en la verdad eterna que gobierna sobre la temporalidad y no vivir enfocados, hermanos. Si vivimos o estamos completamente enfocados en la idea de que Dios tiene que resolver nuestros problemas temporales, en realidad estamos entrando al reino o queriendo entrar al reino por otro lugar, por otra puerta que no es la puerta. Nos preguntamos entonces, ¿de qué manera sucede aquello de no ser amoldados a una realidad temporal, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento de nuestra mente? Los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Esto es un hecho y debe ser puesto como un fundamento. Y esa mente es la que nos permite cobrar o tomar la identidad del ser al que pertenecemos. Porque no vivimos nosotros, sino Cristo. Y Él siempre se expresa gobernando sobre lo temporal. ¿Cómo sabemos si me estoy expresando mi yo o se está expresando Cristo? Cristo siempre se expresa gobernando sobre lo temporal. ¿Cómo nos expresamos en esa identidad? Para que ocurra esa expresión, algo que debemos revisar es la manera que concebimos el Evangelio. Esto es un poco de lo que llamamos desaprender. Hemos aprendido algo acerca del Evangelio. Es más, hemos aprendido mucho de que el Evangelio es un mensaje. Mire, para poder expresarnos en esa identidad eterna, necesitamos entender que el Evangelio es una cuestión eterna. No es un mensaje. Aunque nos hemos acostumbrado, vamos a ir a anunciar el mensaje del Evangelio. No, nosotros no anunciamos un mensaje. Anunciamos una persona, la persona eterna. Muchas veces hemos presentado el Evangelio como el plan B de Dios. Es decir, como que a Dios le falló algo no funcionó bien y a Dios entonces se le ocurre resolverlo con el Evangelio para salvar al hombre. Entonces Dios sustituye el plan aquel que le falló antes y el nuevo plan viene a resolver el problema en el que el hombre ha caído. Y desde allí ya comenzamos a desfigurar el propósito eterno de Dios y su diseño para lograrlo. Cuando el Evangelio es entendido como la solución de Dios a nuestros problemas temporales, en primer lugar, pusimos al hombre como el centro del Evangelio. Y en segundo lugar, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar con personas alegres, eufóricas, que gritan cuando de alguna manera el Evangelio les funciona en los términos que ellos piensan de resolver sus problemas temporales. Pero también nos encontraremos otro grupo que andarán frustrados cuando el Evangelio, según su mente, no le funciona para resolver asuntos temporales como ellos imaginaban que debía ser. La misma Escritura nos muestra al apóstol Pablo como contrario, o sea, la vida de Pablo se nos muestra como contrario a esa idea del Evangelio, o sea, el Evangelio que resuelve los problemas temporales. Con Pablo sucedió totalmente lo contrario. Cuando él fue encontrado por Cristo o por el Evangelio, le arruinó toda su vida. Todo se desmoronó. Llegó a perderlo todo y convertirse, casi lo podemos ver, como una lacra social. Aún ya en el Evangelio, los de afuera no podían soportarlo y los de adentro tampoco. Debemos pensar qué buscamos del Evangelio. Y esto está muy influenciado, hermano, por lo que creemos debido al mensaje que hemos oído o que se nos ha predicado.
En esta área hay mucho que desaprender. Tenemos que partir desde el entendimiento que si predicamos un mensaje centrado en que el Evangelio resuelve nuestras necesidades temporales, o sea, un mensaje enfocado en el beneficio del hombre, la gente vendrá, se acerca y crece con ese entendimiento. Pero lo que pasa es que lo van a demandar siempre y siempre desearán un evangelio que resuelve sus problemas personales desde su perspectiva. Porque mire, es real que el evangelio sí resuelve el problema del hombre, pero desde la perspectiva divina, eliminando a Adán, no empoderándolo ni mejorándolo. Y por el otro lado, pone la vida del victorioso, la del Hijo en nosotros. Esa es la manera de resolver el evangelio, los problemas del hombre desde la perspectiva divina. Todo este desvío está íntimamente relacionado con la falta de comprensión del propósito eterno de Dios, de su diseño para lograrlo y de las leyes del pacto bajo el que estamos. Debemos estar firmes en que hay un propósito eterno, uno solo, por encima de nosotros, que gobierna todo el obrar de Dios. Es decir, Él obra para el cumplimiento de ese plan. La Escritura lo llama sus arreglos, la economía de Dios, la dispensación de Dios para lograr su propósito. Él tiene un propósito, una vez más, un propósito. Y también hizo arreglos, quiere decir que estableció un diseño para lograrlo, no lo dejó en manos nuestras. Y el diseño es la vida de su Hijo, no es un sistema, no es un conjunto de reglas, es la vida del Hijo y su dispensar en los hijos engendrados de arriba. El apóstol Pablo lo tenía muy claro, de tal manera que hay expresiones que él usa, hermano, que hoy casi son ofensivas para el evangelicalismo. Mire, hay una porción allí en Filipenses 1 del 12 al 18 y le invitamos a que usted mire el versículo 14, pero en la versión de Nueva Versión Internacional. Se lo leemos de allí. Da gracias, él se goza por sus cadenas, por lo que sus prisiones han provocado. Como también lo dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Habrá querido Pablo que nosotros entráramos en oración con él para que lo sacaran de las prisiones aquellas. ¿Qué hacemos si escuchamos de un pastor o de un grupo de hermanos que los ponen en la cárcel o están bajo amenazas de muerte? ¿Qué hacemos hoy? Las redes sociales se inundarían de mensajes, pero ¿qué tipo de mensajes? Es muy diferente a cómo reaccionaban en aquella época, a cómo el apóstol Pablo está reaccionando a esas prisiones, cuando él habla de que se goza por sus cadenas y se goza en lo que padece por vosotros. Amados, vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.